Padre, este día estamos ante ti, dándote las gracias primeramente por este Shabbat que nos das, por este nuevo día que nos das, porque podemos reunirnos para aprender cada día más de tu palabra. Sé tú dándonos la sabiduría y el entendimiento todos los días para poder discernir los temas y seguir avanzando con nuestro aprendizaje. Gracias por la vida de todos los que están aquí y por los maestros que tú les das para que nos enseñen. Te lo agradezco en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Gracias, Cristal. Me gustaría, antes de poner la presentación, a ver un comentario aquí. Yo tengo la bendición de ser moreno porque los mosquitos no me ven en la noche. Sí, también es una teoría que los mosquitos no pican. Estábamos hablando antes de iniciar la grabación de mosquitos y de cómo evitarlos en la noche, y por ahí está el comentario de que y existe la teoría de que a los morenitos les pican menos los mosquitos. Pero bueno, antes de presentar, me gustaría que algún valiente nos mencionara qué libro nos toca hoy, también de memoria qué libro nos tocó la semana pasada y más o menos qué, qué parte de la historia, en qué parte de la historia del pueblo de Israel nos encontramos. A ver si alguien se acuerda. Dice Judith que Zacarías nos toca hoy. Sí, sí nos toca Zacarías. ¿Qué libro vimos la clase pasada y en qué parte de la historia nos encontramos? Alguien que, a ver, Gina, tú levantaste tu manita. De memoria, creo que el libro anterior era Geo, ¿sí? Sí, Y correcto. la que vamos, o sea, como en la historia de Israel, pues como de la exhortación de los profetas hacia el pueblo para que, pues digamos que hicieran Teshuvá, se volvieran al Eterno antes de que viniera el exilio a las casas. No sé si será más o menos esa parte. Sí, sí, entonces, antes del exilio. Dices que estamos antes del exilio. ¿De cuál exilio? ¿Solo hubo un exilio? ¿Hubo varios exilios? ¿O qué pasó? Pues hubieron varios, pero no sé en cuál vamos. Ok, bueno, no te preocupes. Sí, a ver, dice Judith, en Ageo, según yo, estamos viendo que Dios llama al pueblo a que mediten en su corazón. Muy bien, yo creo que sí, esa fue la lección más importante que aprendimos de Ageo. Eh, Ageo y Zacarías, que fueron contemporáneos, ahí lo podemos ver en el libro de Esdras. Ahorita vamos a ir para allá, pero bueno, voy a poner la presentación. Me voy a encontrar aquí donde está en Esdras. Ahorita pongo la presentación. Un segundito y vamos para allá. Mientras la pongo, ¿alguien tiene alguna pregunta que haya surgido de clases anteriores que diga, tengo esta pregunta que no he resuelto y me gustaría preguntar, saber de qué se trata? Si no, no se preocupen. Ahorita les voy a, les vamos a generar muchas preguntas con la clase de hoy. Si gustas ver nada más en lo que lo encuentras, igual voy a comentar de lo que puso Judith en el chat, que puso, en Ageo, según yo, estamos viendo que Dios llama al pueblo a que medite, ay caray, se me fue, a que mediten en su corazón. Perdón, es que ahí se me movió el chat con otro mensajito. Y sí, 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 algo que vimos en Ageo es que Dios le pregunta al pueblo como, oigan, bueno, ¿dónde está su prioridad, no? Porque sí están construyendo sus casas y todo, pero mi templo, ¿qué? Y entonces justo les dice, pues mediten en eso, en qué están haciendo. Entonces sí, sí, justo de eso trató Ageo. Mediten qué están haciendo, dónde está su prioridad, dónde está su corazón, y si están dispuestos a trabajar en la obra
o solamente en su obra. Y ya. Muchas gracias, Peter. Como que todos estaban preocupándose por lo suyo propio y nadie estaba poniendo su parte para construir, pues para atender a la promesa que Dios les había dado, ¿no? Como que eso era lo importante. Habían demostrado su desconfianza y su falta de discernimiento para darle prioridad al cumplimiento de las promesas de Dios sobre, o sea, le estaban dando más prioridad a su vida general por sobre el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero bueno, hoy el libro de Zacarías es un libro muy relacionado con el libro de Ageo, porque justo son estos dos personajes que se presentan en un momento de dificultad para el pueblo de Israel y ya no les revelo más porque va a ser spoiler, pero ya entrando en la presentación vamos a tocar el tema. Déjenme nada más aquí poner el chat para estar al pendiente de todo lo que suceda, para ver preguntas y demás. Ustedes sí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Pueden ver ahí la Sí, portada. amigo, ya se ve el inicio de tus diapositivas. Perfecto, pues una vez más bienvenidos a su grupo de Teams. Pues gracias a Dios por un Shabbat más que nos deja hacer esto, que es cumplir la instrucción del día de reposo, dedicándole tiempo de estudio, dedicándole eh, la búsqueda de el conocimiento más profundo de Dios y pues pasando momentos agradables en comunidad, primero en comunidad virtual como estamos y segundo pues estudiando lo que realmente importa, que es la palabra de Dios. Y bueno, aquí está el rompecabezas divino, es la serie en la que estamos, la Biblia en 66 piezas. Esta es la pieza número 38 de 66, el libro de Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento y el penúltimo, también estamos en la sección de profetas menores, ahorita lo vamos a ver también, pero es el penúltimo, el onceavo de los 12 profetas menores. Y ahí como comentario en el audio, si van ustedes y escuchan la pieza, que estaría padre que escuchen la pieza de la serie original del Instituto Descubre la Biblia.org, donde está la sección de Instituto, eh, perdón, nivel básico. Van y escuchan la pieza, ahí lanza el orador, en este caso Joseph, lanza una convocatoria para hacer una imagen de la Biblia en 66 piezas, como de la serie. Creo yo que no se hizo, o a lo mejor no sé si esta es la imagen ganadora, pero se hizo como un concurso, pero creo yo que nadie, o no sé si hubo muy poca participación o no, nadie le dio al clavo de lo que estaba buscando Joseph que se hiciera, pero ahí está, vayan y escuchen. Bueno, la convocatoria se anuncia al principio y ya se da toda la clase, es una de las clases más largas, una de las piezas más largas, y al final ya da los detalles de cómo se imagina él la pieza del rompecabezas, está muy interesante. Ahí si tienen oportunidad de ir a escucharla, pues vayan a hacerlo. Por ahora, vamos a recordar, como les decía, que estamos haciendo una de las cosas que es prioritarias para el día de reposo, que es escudriñar las escrituras y meternos a estudiar un rato. Y una de las razones por las que es importante hacerlo y realmente disciplinarnos y hacernos constantes en el estudio de la Biblia es por lo que dice este texto que tenemos en pantalla, que es el texto lema de esta serie. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Cualquier cosa que de esta dimensión física en la que vivimos es pasajera, es temporal. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, le damos importancia a lo eterno, estudiando y reuniéndonos cada día de reposo como lo estamos haciendo ahorita.
Vamos a ver un poco de contexto ahora sí de este libro de Zacarías, un poquito de contexto. Quiero, antes que empecemos con la información, quiero hacer una nota aclaratoria y, y quizá dos notas aclaratorias. Una de ellas es que en el libro de Esdras les di una línea del tiempo de la secuencia de los reyes de Persia. Había una diapositiva en donde estaban los reyes de Persia y decía que primero vino Ciro, que fue el que liberó a Jerusalén, o bueno, que liberó a los judíos que estaban cautivos, que los liberó del gobierno de Babilonia, y, y fue el que les permitió regresar a Jerusalén para hacer la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y después de él vino el rey Artajerjes, y después de él vino el rey Asuero, y después de él vino el rey Darío. Pues la nota aclaratoria es que esa línea del tiempo estuvo mal, o sea, está incorrecta para que tomen nota, pero antes de que la tachen o la borren, no la borren porque esa línea del tiempo está mal, pero la que les voy a mostrar hoy también está mal. Entonces, ¿cómo, cómo es posible? ¿Por qué las dos están mal? Bueno, porque en el libro de Esdras se plantean las dos, o sea, como que pudiera haber sido así como las planteamos, pero luego también en el libro de Esdras dice que primero fue Ciro y luego fue Artajerjes, entonces realmente hay como una revoltura. Esta vez consulté una línea de tiempo en un libro como de historia y les voy a presentar la línea de tiempo que viene ahí oficial. Sin embargo, en el libro de Esdras sí está muy confuso porque sí dice que primero fue Ciro, luego Artajerjes, luego Asuero y después Darío. Entonces, esa es una nota aclaratoria. Otra nota aclaratoria que quería hacer es que cuando estuve estudiando para el libro de Zacarías, que es un libro muy complicado, no sé si ustedes lo han leído, pero está lleno de visiones y de cosas extrañas. Y entonces, al momento de estudiar, dije, bueno, pues vamos a descifrar lo más posible de este libro para ver qué podemos compartir, ¿no? O sea, que algo que sirva y que nos saque un poco de la confusión y pues sobre todo que si Dios quiere revelarnos algo, pues que así sea. Entonces me metí a escuchar de un pastor o sea, me llamó la atención el estudio porque decía las claves para entender la Biblia, ¿no? Y el libro de Zacarías. Y entonces dije, son interesantes, como cuáles serán esas claves. Y entonces él dice que uno de los propósitos principales de su ministerio es que todas las personas que van ahí a la iglesia en donde, porque es una iglesia cristiana, que todas las personas que van a esa iglesia, que tengan la capacidad de exponer el 85% de las escrituras en un corto aviso. Y entonces da el ejemplo de que él una vez, con 6 meses de anticipación, lo invitaron a dar una conferencia, sobre, o sea, dar como un sermón un domingo en una iglesia, y entonces que les dice que sí, ya todo bien, y entonces ya se presenta el día de la clase, y al momento de que va a pasar ahí ¿cómo se llama? Pues al escenario, y el pastor que lo invita dice, no, pues denle un aplauso al pastor tal que viene como invitado y nos va a presentar el libro de Job. Estamos muy ansiosos de escuchar el libro de Job desde tu perspectiva. Y entonces se queda así y le dice, oye, pero a mí me dijeron que iba a hacer otro tema, o sea, no me dijeron que preparara el libro de Job, me avisaron que íbamos a ver otro tema. Y entonces le dice, bueno, pues es que o sea, eso fue hace 6 meses, pero hace 4 meses le dije a mi secretaria que te avisara que habíamos cambiado y que te tocaba el libro de Job. Pues no te llegó ese mensaje, lo siento, pero ¿puedes platicarnos del libro de Job, sí o no? Y entonces dijo, está bien. Y ya de ahí, o sea, el punto es que él ya llevaba 35 años enseñando la Biblia, entonces para él era, pues básicamente igual exponer un libro o exponer otro. Entonces dice, el 85% de la Biblia se puede exponer de esa forma y mi objetivo es que todos puedan exponer, o sea, que todos tengan esa capacidad de exponer. Dice, y el otro 10%, o sea, queda 15% del 100%, 85% la resuelves, ¿no? O sea, puedes resolverlo así como
leer y explicar del mismo conocimiento que ya tienes de la Biblia a grandes rasgos. Dice, 10% de ese 15% que resta es contenido que es complicado, que es más complicado, que se necesita estudio y que sí requieres como un poquito más de profundizar. Y el otro 5% que es así casi imposible, ahí está Zacarías. Entonces, sean pacientes, dice, por favor, sean pacientes. Es momento de que me ponga a inventar cosas, pero por favor no me juzguen. Así que esa es la siguiente nota aclaratoria, que les digo que este libro es un libro muy complicado y por favor no me juzguen. Seguro van a escuchar muchas cosas, muchas interpretaciones de este libro. Van a escuchar, eh, o sea, hay muchas visiones y muchas cosas que se pueden interpretar de cierta forma o de otra forma, pero el punto de esta clase va a ser que a grandes rasgos quede claro el propósito del libro de Zacarías, que tiene dos funciones. Una función que tuvo en su momento era el de animar al pueblo en esa época, animarlos porque estaban reconstruyendo el templo y se desanimaron cuando vimos este resumen, cuando vimos el libro de Esdras, pero llegaron los enemigos, o sea, cuando llegaron así bien animados, regresaron a Jerusalén bien contentos y empezaron los enemigos a criticar, a atacar y como a tratar de detener la obra al grado de que logran hacerlo. Y según el libro de Esdras, que es lo que les digo, dice que el rey Artajerjes es el que les dice, deténganse. Y ya con el rey Darío mandan buscar el escrito del rey Ciro y el rey Darío les dice, ¿saben qué? Sí pueden continuar y los enemigos que estaban haciendo mal, que le estaban haciendo mal a ustedes, ellos les van a ayudar con el dinero. O sea, ellos van a poner dinero para que ustedes puedan construir. Entonces, en este periodo en donde el rey Artajerjes les dice que se detengan, antes, digo, perdón, les digo que esto es un poco confuso, pero Zacarías y Ageo se presentan cuando Darío ya es rey. De hecho, ahí en el primer capítulo, ahorita vamos a leer el primer versículo de Zacarías, pero dice que cuando Darío es el rey. Entonces, ellos se presentan para motivar al pueblo a que pongan manos a la obra y a que realmente continúen y que no se desanimen. Y el otro objetivo del libro de Zacarías es animarnos para el fin de los tiempos. No sé si se acuerdan, también en el libro de Abdías tratamos un tema que se llama el Día del Señor. Pues Zacarías habla mucho del Día del Señor y entonces el otro objetivo del libro de Zacarías es animarnos a estar preparados para el Día del Señor y pues saber de qué se va a tratar y saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Pues ahí les va. Entonces, ahora sí, sin más, un poquito más de confusión que les voy a echar. Babilonia, que es el imperio en donde Nabucodonosor, que era el rey más famoso de ese imperio, pues es el que estaba reinando cuando se los lleva cautivos y entre ellos se llevó a Daniel, no sé si se acuerdan, y Daniel descifra que Jeremías había dicho, o que Dios había dicho a través de Jeremías que iban a estar 70 años en cautiverio, y entonces Daniel dice, hay que arrepentirnos para que Dios nos permita regresar. Y se cumple el tiempo, eh, pero en el Inter, Belsasar, que es hijo de Nabucodonosor, que en este libro de historias ponen a Belsasar como nieto de Nabucodonosor, y no sé exactamente cuál sea el caso, no sé si, porque dice que Belsasar hizo algo como su padre Nabucodonosor, pero a veces, incluso cuando habla del Mesías, dice que su padre David. Entonces, la Biblia a veces pone como al descendiente, eh, le dice que su padre, y puede ser cualquier ascendiente de cualquier nivel. Entonces, podría ser que Belsasar en realidad era el nieto de Nabucodonosor. El chiste es que era un descendiente de Nabucodonosor y él, cuando llega a Persia, Ciro quita a Belsasar porque Ciro toma el control, derroca al imperio babilonio, al imperio caldeo,
y Persia se establece como la nueva potencia mundial bajo el mandato de Ciro. Esto en el 536. Yo sé que en el curso básico también vimos que fue el 539, pero por eso se ven las fechas aproximadamente. Este es un dato así como muy conciso que encontré, 536, ahí por si quieren anotarlo también. Después de esto viene el rey Darío en el 521, o sea, varios años después de que Ciro fue rey. Luego hubo otro rey sobre toda Persia y después llegó Darío, que es el rey que vamos a, del que, sí, del que vamos a hablar ahorita, que es el que estaba al mando cuando sucede la profecía de Zacarías y la de Ageo. Y después de Darío viene el rey Artajerjes, que en esta línea del tiempo ponen a Artajerjes como Asuero, o sea que es el mismo, que es Artajerjes es el mismo Asuero, pero en el libro de Ezra o de Esdras parece que no es el mismo, porque habla de los dos. Entonces, les digo que es muy confuso, ustedes anótenlo, ya después con otro estudio, con más investigación, resolveremos este misterio. Por ahora está padre porque pues, nos mantiene así, ¿no? Como picados y, híjole, ¿cuál será la verdad? ¿Cuál será el verdadero? ¿Quién fue cuál? Darío habrá perdido el mandato por un tiempo y luego regresó al poder. Toda una novela. Pero bueno, esta es otra perspectiva. Ya les di la perspectiva en donde Artajerjes vino primero y luego esta perspectiva dice que Darío estuvo primero. El chiste es que Pau y Eli tienen una pregunta o un comentario. Diga. Una pregunta. Que si Artajerjes no era hijo de Ser. Artajerjes, hijo de Esther. No, Artajerjes era un rey que fue rey sobre toda Persia. La relación de Esther con Persia es que Esther se casó con Asuero, o sea, Asuero fue el rey que destituyó a Basti y se casó con Esther y ya ahí sucede toda la historia de los judíos, que Amán quiere matar a los judíos, pero lo que aquí lo puse entre paréntesis Asuero porque en esta línea de tiempo que consulté de un libro histórico dice que Artajerjes y Asuero eran el mismo, solo que se usaban nombres intercambiables. Pero les digo que para mí no es tan correcto porque en el libro de Esdras dice que Artajerjes era uno y luego menciona a Asuero. Entonces, puede ser cuestión de la traducción de la Biblia, que lo hayan puesto así, lo hayan interpretado como dos, o puede ser, ajá, porque podría ser que en un escrito más antiguo hable de los dos, o sea, lo mencione con sus dos nombres siendo solo uno. Entonces es algo confuso, pero el chiste es que Artajerjes o Asuero o los dos eran reyes sobre Persia. Y más o menos fue, Artajerjes lo menciona el libro de Esdras como el que frenó la construcción de la ciudad de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, cuando regresaron los judíos después del imperio, del cautiverio. Y Asuero es famoso porque es el rey que se casa con Esther. Otro comentario pone Judith, es ahí donde es Artajerjes que se le llama Asuero, será el que se narra en el libro de Esther. Sí, es el mismo rey, este es el mismo rey. Si es el mismo Artajerjes que Asuero, entonces este es el mismo rey que sucede en el libro de Esther, o que está en el libro de Esther. Si no es el mismo, entonces Artajerjes vino antes y luego Asuero, y ya pasa toda la historia de Esther. Entonces, para complicar y revolver un poquito más, ahorita ya vimos Esther, ya vimos, ¿qué más? ¿Qué más libros ya vimos? Creo que ya vimos hasta un profeta que está, creo, Abdías ya es después de que termina la reconstrucción del templo. De hecho, Esdras y Nehemías son después de Esther y después de la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y ahorita nos vamos a regresar un poquito en la historia. Antes de que Esdras llegara a Jerusalén y antes de que Nehemías reconstruyera, es como a la mitad. En lo que regresaron, Zorobabel fue el que regresó desde el principio como gobernante,
Cuando llega Zorobabel y todavía no llega Esdras a Jerusalén y están ellos tratando de construir, pero luego los frenan, ahí es donde se manifiesta, o bueno, aparece esta historia de Zacarías, que es el que estamos viendo. De hecho, ahorita creo, en la siguiente diapositiva tengo una cita del libro de Nehemías, a donde vamos a ir a ver dónde se menciona este Zacarías, de dónde salió. Así que, ya para entrar un poquito más a detalle, la descripción general del libro, Zacarías es el nombre y en hebreo es Secar-Ya, y significa Jehová recuerda, Dios recuerda. Es parte de los profetas menores, de la sección de profetas menores, como les decía, el 11º de 12 profetas menores. Y si me acompañan a leer Nehemías capítulo 12, alguien que lo tenga por ahí y que me ayude a leerlo si quieren, para que sepamos de dónde salió este Zacarías. ¿Es del 1 al 16, Fer? Del 1 al 16, sí, está un poquito largo. ¿Me permitirías leer a mí? Claro que sí, por Gracias. supuesto. Ya voy, está cargando aquí. A ver, a ver. ¿Alguna versión en especial, amigo? O la que sea está bien. La que sea, yo creo que entre más tengamos, más riqueza. Yo estoy Reina Valera. Si tienes otra, pues a ver qué dice. Yo estoy en Reina Valera 2020. Órale, a ver esa, cómo lo pongo. Dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamim, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes sacerdotes y sus hermanos en todos los días de Jesúa. Los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que son sus hermanos, oficiaba en los cantos de alabanza, oficiaba en los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joiasim, Joiasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. En los días de Joacim, los sacerdotes de familia fueron Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Meyarot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam. Gracias. Y ahí continúa diciendo los demás, ¿no? Pero el chiste es que llega Zorobabel con estos sacerdotes que mencionan del versículo 1 al 7, y ahí en el versículo 4 está Ido, que en el versículo 16 dice que Zacarías de Ido fue, según el versículo 12, que fue el jefe de la familia de Ido. Zacarías era el jefe de la familia de Ido, que era de los sacerdotes que vinieron con Zorobabel. Y dirán, oye, pero tú dijiste que Nehemías vino después de Zacarías. Bueno, porque este Nehemías consultó quiénes habían llegado. O sea, esto que leímos, que acabamos de leer en Nehemías, era un escrito que había encontrado Nehemías de quiénes eran los que habían venido con Zorobabel. Entonces, si me acompañan ahora sí a leer el versículo 1. Bueno, antes, gracias Peter por la participación. Y, a ver, voy a leer primero el comentario de Mía. Dice, en alguna parte leí que a los reyes persas se les decía Asuero, como el faraón en Egipto, pero no estoy segura. Fíjate que eso es interesante, ¿eh? Eso podría ayudar a nuestra investigación. Hay que ver si es así, y si sí, pues ahí podríamos resolver uno de los tantos misterios de los reyes de Persia. Gracias, Mía, por tu comentario. Antes de entrar al contenido de Zacarías, les menciono que el autor, pues obviamente Zacarías, bueno, no tan obviamente, ¿verdad? Porque hay libros que se llaman de cierta forma y en realidad los escribió otro alguien.
La fecha aproximada, aquí les puse aproximada para respetar, pero se supone que si esta línea del tiempo fuera cierta y Darío entró al poder de Persia en el 521, entonces estamos hablando de que el libro de Zacarías tomó lugar exactamente en el año 520. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a leer, pero si no, pues se da un aproximado que entre el 520 y el 500 antes de Cristo fue cuando se llevaron a cabo los sucesos de este libro. Y es un libro que tiene en total 14 capítulos. Ya nos habíamos acostumbrado a los libros cortitos de versículos, pero ahorita regresamos a un poquito más largo, aunque el contenido no es tanto como el de los profetas mayores, que ya vimos Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora sí, estructura general. Rápidamente, 3 secciones. Sección 1, llamado al arrepentimiento, es el capítulo 1, del versículo 1 al 6, que es lo que vamos a leer ahorita. Y luego, sección 2, capítulo 1, del versículo 7 al capítulo 6, y ahí vamos a ver las visiones proféticas. Y en la sección 3, que son del capítulo 7 al 14, es el juicio y la restauración de Jerusalén. Esta es la estructura general del libro. Y la dejo ahí tantito en lo que, si quieren ir escribiendo, en lo que yo leo el versículo, capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, es por eso que le digo que si Darío entró en el 521, estamos hablando de que este es el 520 antes de Cristo. Dice, vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Y aquí nos revela también algo interesante, que Zacarías era la tercera generación, o sea, de Zorobabel, que vino y que trajo al sacerdote Ido. Zacarías era el nieto de Ido, o sea, que ya era la tercera generación de los que estaban establecidos en Jerusalén, o sea, que quiere decir que el templo se quedó sin construir mucho tiempo, varios años. Y Zacarías probablemente era joven, porque aquí probablemente todavía seguía vivo Ido, pero pues se le da este mensaje a Zacarías. Dice el versículo 2, se enojó el Eterno en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Eterno de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron. Y esto solo es un recordatorio, este es un resumen que nos está haciendo Zacarías de todo lo que ya estudiamos de los profetas anteriores, de cómo Dios los redarguye, Dios los regaña y les dice que están haciendo las cosas mal, y ellos no hacen caso, dice, y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Pregunta para los estudiantes más atentos de este grupo, y bueno, para los no tan atentos, ¿se acuerdan qué son estas cosas que hicieron mal los padres? ¿Qué es esto? ¿Cómo que se fueron pues tras sus malos caminos y tras sus malas obras? ¿Cuáles eran esos malos caminos y esas malas obras? ¿Alguien se acuerda de los profetas que ya pasamos y que les ha dicho Dios que están haciendo mal? Cami, Cami Torelli, creo que sí eres tú. Idolatría. Idolatría, muy bien, esa es una de las de los pecados más grandes que le señala Dios. Gina. Iba a decir eso, pero también la fornicación. O sea, Ok, fornicación. Muy bien. Idolatría, fornicación. La semana pasada, ahí ya mencionó Judith al principio de la clase que vimos en Ageo, que también Dios les recrimina el egoísmo, o sea, que están viendo cada uno su propio interés. Y más adelante también en este libro de Zacarías, Dios le señala eso pues que cada quien se preocupa por sí mismo y no están trabajando para
obra. Entonces, a grandes rasgos o en resumen, las malas obras y los malos caminos es que no están obedeciendo a Dios. Ah, Judith, levantaste tu manita también. ¿Vas a agregar algún otro pecado? Sí, iba a decir la de bueno, que Israel se apartó de la ley de Dios, fue por eso que empezó a pecar. Justo, ese es el punto. Que ¿cuáles son las buenas obras? Ya lo hemos visto antes en otros estudios. Las buenas obras son las que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, el hecho de no andar en esas obras hace que nuestras obras, o sea, que lo que nosotros actuamos y producimos, son malas obras, porque son obras que no están basadas en la ley de Dios. Entonces, los padres se apartaron de la ley y dice que Dios envió a los profetas y que no quisieron atender, no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? O sea, Dios está preguntando, ¿y ahora dónde están los padres? O sea, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a estos padres, a sus padres que desobedecieron? Pues muchos ya habían muerto, muchos no regresaron del exilio. O sea, el chiste es que como que habían desaparecido de la escena y por eso Dios les pregunta, ¿dónde están los padres? Y de los profetas, ¿han de vivir para siempre? O sea, ¿han de estar los profetas siempre diciéndoles y recordándoles? Dice el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Quiere decir aquí que los padres, al recibir el castigo o al ver el cumplimiento de todas las amenazas o de las advertencias que hacían los profetas, se dieron cuenta de que habían venido sobre ellos y fueron testigos de que como Dios pensó tratarlos conforme a sus caminos, a los caminos malos en los que anduvieron, conforme a sus obras, así lo hizo con nosotros. O sea, simplemente están testificando que así sucedió. Y después de eso ya entra, o sea, ya vimos la primera sección del libro, que es el llamado al arrepentimiento. Y aquí les voy a adelantar un poquito cuáles son específicamente de este libro, o sea, qué nos dice este libro que son estas malas obras y estos malos caminos. Está en el capítulo 8, más adelante lo vamos a ver, pero por ahora lo resumí aquí en estos 4 puntos. Dios nos exige, o sea, ¿cómo vamos a manifestar que estamos arrepentidos? Hablar verdad cada cual con su prójimo. No nos pide esto la Torá, no nos exige esto los mandamientos, hablar la verdad. En el mandamiento que dice no mentir, claro que lo hace. Segundo punto es juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Juzgad según la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya hemos aprendido también que la palabra de Dios es la verdad, o sea, los mandamientos de Dios son la verdad, que nuestro juicio esté fundamentado en la verdad. Todo el juicio que emitamos, cuando sea necesario, no significa que andemos juzgando a las personas, sino todo juicio que emitamos principalmente con respecto a nuestra vida, que sea basado en los mandamientos, en la palabra de Dios y lo conducente a la paz. O sea, que todo lo que busquemos hacer, todo lo que busquemos mediar, juzgar o cada acción que hagamos con respecto a nuestro prójimo, que sea conducente a la paz, que lo principal que busquemos sea que haya paz. Muy bien. Y en vuestras puertas, o sea, hablando de que en todas partes de la ciudad, las ciudades antes tenían muros y tenían varias puertas de acceso, entonces desde que la gente entrara o tuviera cercanía con las personas que estuvieran en esta ciudad, específicamente hablando de la ciudad que Dios les mandó a construir, dice que hicieran esto en todas partes. Tercer punto, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. No solamente hablar, ¿verdad? Cada cual con su prójimo, no solamente
ya de manera externa, sino de manera interna también. Pensar mal en nuestro corazón contra nuestro prójimo está prohibido, no lo hagamos, por favor. Y el cuarto punto dice, no améis el juramento falso. Esto tiene que ver con el soborno que estaban permitiendo los israelitas, si se acuerdan, que en lugar de juzgar de acuerdo a derecho, lo que estaban haciendo es admitiendo juramento falso, admitiendo testimonios falsos de testigos a conveniencia, o sea, corrupción. Esto tiene que ver con la corrupción. Amar el juramento falso es me deleito en recibir eh, mordidas o en recibir paga para admitir un juramento falso. Y eso ya era muy popular entre los reyes de Israel y de Judá. Entonces, estos son los cuatro puntos principales a los que nos llama este libro para manifestar que estamos arrepentidos. Y me detengo tantito para, si los van a apuntar, mientras leo el comentario de Judith, que dice, creo que vi en un documental que los ancianos, o bueno, las personas juzgaban las causas en las puertas de la ciudad. Creo que con eso se relaciona el segundo punto. Sí, también era una práctica que a veces o sea, cuando había casos muy, muy complicados, los llevaban ante el trono del rey, pero sin duda había pues varios asuntos que no podían ser atendidos por el rey por grado de importancia o porque eran demasiados. Entonces, los sabios o los ancianos se paraban en las puertas de la ciudad y ahí es donde hacían juicio y donde podían dar consejos en caso de que hubiera alguna disputa entre prójimos. Esto es lo que sucede en el episodio del rey David y de su hijo Absalón, creo que es Absalón, que el rey se pone, perdón, Absalón se pone a hacer esto justamente, a emitir juicios en la puerta de la ciudad y entonces les dice a todos que no es necesario ir con el rey, que él puede como atenderlos desde ahí y es así como se gana al pueblo y como empieza su revuelta, como trabaja para hacer su revuelta. Entonces sí, sí es algo que sucedía, Judith. Gracias por el comentario. Vamos a pasar a la sección 2, que es a partir del versículo 7 del capítulo 1 y hasta el capítulo 6. Esta es la sección de visiones proféticas. En total son 8 visiones y empezamos con la primera, que es la visión de los caballos, que está del versículo 7 al 17. Esta visión de los caballos habla de, dice versículo 7, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, aquí está en el mismo año, unos meses después, pero en el mismo año de Darío, vino palabra de el Eterno al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y alguien que me diga, aquí está hablando de una visión de caballos, que ve varios caballos de colores. ¿Alguien recuerda alguna otra porción de la Biblia que nos hable de caballos de colores para ver con qué tiene relación esta visión? Quizá no podamos descifrarla a detalle o saber específicamente a qué se refiere, pero si alguien, a ver, Judith, creo que levantó su mano primero. Creo que donde se menciona igual caballos, así como colores, es en el libro de Apocalipsis. Perfecto. También ahí Pau y Eli y Mía ponen en el chat que los caballos del Apocalipsis, en el versículo, bueno, el capítulo 6 en general se habla de los sellos que son abiertos durante el acontecimiento del Apocalipsis y aquí dice, está hablando de caballos, entonces es muy probable que estos caballos estén refiriéndose también a esos mismos caballos y a grandes rasgos, los caballos son como
bueno, estos caballos al menos son como emisarios de Dios que van y que vienen y que reportan a Dios y que están como supervisando toda la acción de la tierra. Si me acompañan, o sea, no necesariamente que esté hablando ya del Apocalipsis, sino como que está dando una explicación de cómo funcionan estos caballos y de cómo funciona la supervisión divina en todo el mundo. Dice eh, versículo 9, puede ser. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el caballo, me dijo el ángel que hablaba conmigo, sí, los caballos no hablan, perdón, me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió, dijo, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Entonces vienen y traen su informe. Y en esta ocasión recorren la tierra, vienen y traen su informe y le dicen específicamente que la tierra está reposada y quieta. Aquí recordemos que ya había Persia llegado al trono, o sea, puede ser que esté hablando de que en ese momento la tierra estaba en paz, Persia estaba gobernando a todos y era un momento de paz. Puede ser que se refiera a eso, también puede ser que se refiera a los tiempos finales, en donde va a haber un tiempo de paz. Y ya cuando se narran los jinetes en el Apocalipsis y los caballos, específicamente se les da la misión de ir a hacer algo en la tierra. Entonces se manda un caballo que es el que trae guerra, luego un caballo que trae pobreza, o sea, como, pues sí, la pobreza y hambruna y demás. Entonces, como que estos caballos son emisarios de Dios que vienen y le traen noticias y van y hacen las cosas que se les pide. Y versículo 12 dice, respondió el ángel del Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y bueno, estos 70 años pueden ser los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, pero para este entonces ya habían regresado de Babilonia, entonces pudiera ser que está refiriéndose a, es que tendríamos que entrar a un tema más complicado, pero esta palabra años en el hebreo en realidad hace referencia a revoluciones de tiempo, no específicamente tienen que ser años, sino son como ciclos de tiempo. Entonces, pudiera ser que este mensaje de Zacarías está hablando de las 70 semanas de Daniel, que no sé si recuerdan esa profecía que habla, que se le dice a Daniel en el capítulo 9, que 70 años están determinados, 70 semanas, perdón, están determinadas sobre Jerusalén, o sea, sobre tu ciudad santa y sobre tu pueblo. Y entonces pudiera ser que este espacio de 70 años o ciclos, pudiera ser que esté hablando de esas 70 semanas. Y entonces como que está preguntando el ángel a Dios hasta cuándo, o sea, si ya pasamos los 70 ciclos, las 70 semanas de Daniel, si ya pasamos todo este periodo de tiempo, ¿hasta cuándo? Por eso digo que puede ser del fin de los tiempos, porque es el ángel hablando al final de los tiempos, diciendo, ya se cumplieron estas 70 semanas o estos 70 ciclos de Daniel, ¿y cuánto más? O sea, ¿cuánto falta? Y bueno, ahí se supone que Dios le anuncia a Daniel que son 70 semanas que están determinadas, o sea que no va a haber más tiempo, sino 70 semanas. El tema de las 70 semanas será un tema para después. El chiste es que sepamos que el fin de los tiempos es a partir de las 70 semanas. Y respondió buenas palabras, palabras consoladoras, Dios al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho el Señor, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. O sea que desde ahí se va a llevar el juicio.
Clama aún diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará el Señor a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Y aquí nos da un poco de esperanza, sabiendo que Jerusalén, Dios no ha olvidado Jerusalén, Dios no ha olvidado el pacto, y algún día se va a llevar desde ahí toda la restauración, y desde ahí se va pues, a empezar la restauración de todas las cosas y el reino del Mesías que ha de venir. Dice, no se pierdan el verso por verso de los libros proféticos, exactamente. Dice Isaac, lo sabremos en un próximo video, así es. Por ahora, esa es la visión de los caballos, que nos hace referencia al tiempo del fin, pero también puede ser al tiempo en donde están ahí restaurando y reconstruyendo Jerusalén. Y ahorita les voy a poner, la segunda visión habla de unos cuernos y unos carpinteros, ahí no nos vamos a meter tanto en detalle ahorita. Jerusalén es medida, aquí es la visión donde Jerusalén se mide. Sale un ángel y mide Jerusalén. Después se nos presenta la visión de Josué como sumo sacerdote, y aquí les voy a poner la octava visión que tiene relación, que es de 4 carros y tiene relación con la visión de los caballos, porque también son jinetes que andan sobre 4 carros y también se mencionan caballos. La mujer en la efa, que hay un video de Bible Project, como el que vimos la clase pasada, pero el resumen de Zacarías, que Sivan hace como una conexión entre estas profecías, entre estas visiones, perdón, y tiene relación la 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 6 y la 4 con la 5. Entonces, estas son las visiones. Ahorita, así a grandes rasgos, me gustaría solo tocar la visión de la mujer, bueno, el rollo volante que tiene relación con la mujer en la efa. Entonces, si me acompañan al capítulo 5, otra de sus visiones, nos vamos a saltar entonces la visión de los cuernos, Jerusalén medida, Josué como sumo sacerdote. Aquí establecen a Josué como sumo sacerdote. Visiones no es lo mismo que profecías. Así de manera tajante no es lo mismo, pero en este caso estas visiones son proféticas, entonces sí nos revelan, o sea, son visiones que tiene el profeta y que sí nos revelan algo del futuro. Y les digo que en esta cuarta visión Josué se establece como sumo sacerdote, Josué siendo símbolo del Mesías que ha de venir. Vamos a capítulo 5, dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí nos habla de 2 secciones de un rollo. El que hurta, que tiene que ver con los mandamientos con relación al prójimo, y el que jura falsamente, o sea, el que usa el nombre de Dios en vano, que tiene que ver con los mandamientos en relación a Dios. ¿Se acuerdan que, que se escribió como en 2 tablas? Por un lado, los mandamientos con referencia a Dios, por otro lado, los mandamientos con respecto al prójimo. Entonces, dice que este rollo volante es una maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Y el versículo 4 dice, yo la he hecho salir, dice el Señor, hablando de la maldición de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. O sea que esta maldición tiene que ver con destrucción. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es una efa que sale. Una efa es una medida, es como una medida de una cubeta que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta es la maldad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa.
Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Entonces, esta es una muestra para que vean que está bien extraña la profecía, está como muy detallada, pero al mismo tiempo muy revoltosa, como de qué estar hablando unas mujeres, una mujer que está en una cubeta y luego dos mujeres que van y la levantan. Y bueno, la interpretación que más me ha llamado al respecto de esta, y a lo mejor va a sonar loco, pero si alguien tiene por ahí su herramienta de, ¿cómo se llama? Eastward, si alguien tiene por ahí, acompáñeme a la palabra, en capítulo 5 versículo 5 dice, no, perdón, en el versículo 7. Dice, aquí traían un talento de plomo y una mujer estaba asentada en medio de aquel efa. Y si me acompañan ahí a la palabra mujer, eh, que dice Isha, la palabra mujer, la palabra mujer es Isha y viene de la palabra Ish y dice que, pero no encuentro la raíz. Pero el punto es que, déjenme buscar H802, por ahí ustedes tendrán H802. Bueno, si van al H800, que es Esha, que es de la misma palabra. De hecho, si la ven en hebreo, pues es igualita. Me faltó ponerla aquí, perdón, la hubiera puesto, pero si la ven, es igualita. Lo único que cambian son las vocales, pero las vocales aparecieron hasta después. Entonces, pudiera ser que esta mujer o esta traducción como mujer, en realidad, y si fueron al H800, mujer es H802, la palabra mujer que se usa ahí, pero si van al H800, que es la raíz, o sea, que vienen de la misma raíz, es fuego. Entonces dice que trae plomo y que lleva fuego dentro de ella, y luego dice que dos mujeres o dos fuegos la levantan y que tiene alas. Entonces, una interpretación que escuché de esto, sobre todo porque en el versículo 4 habla de destrucción. Vimos que la maldición tiene que ver con destrucción. Y dice el ángel que esta visión es sobre la maldad. O sea que esta interpretación es que en realidad el rollo volante es un misil, o sea, es un rollo que va volando, que es un misil, y entonces que dentro de sí lleva plomo, que justo la degradación del plomo, o sea, el plomo se um, trata, se procesa para construir, para tener uranio, y uranio es lo que se utiliza para hacer los explosivos y hacer los misiles, construir los misiles. Entonces, uranio con fuego, y luego dice que dos fuegos o dos propulsores podría ser, y que tiene alas. Entonces, una interpretación es que este rollo del que se habla, que tiene una mujer dentro, o sea, que tiene fuego, que en realidad son misiles, y entonces dice que se la llevaron a Sinar, y la tierra de Sinar es la tierra, lo que en aquel entonces estaba en Persia y en lo que hoy se conoce como Irán. Entonces una interpretación es que son misiles, o que específicamente este misil que está preparado en Irán para
dice que esté preparada, lo pondrán sobre su base. Entonces, que está ahí sobre su base esperando a ser lanzada esta maldición que va a caer sobre, pues sobre Jerusalén. Está hablando de Jerusalén. Entonces, bueno, es una interpretación, ya ustedes sabrán si buscan más información al respecto, pero bueno, tiene más sentido. El punto es que se puede buscar interpretación, se puede llegar a profundidad. Sinar actualmente es en Irán, en el país de Irán. Entonces, bueno, esa es la interpretación. Les digo, hay más visiones muy interesantes, muy locas, pero pues podríamos ir a las interpretaciones más profundas y seguro podríamos descifrar. Y lo que no se puede descifrar es porque no estamos listos para hacerlo. Y también tendríamos que estar satisfechos con eso. Bueno, pasa. Ok, Gina, pregunta o comentario. Por ejemplo, en esta versión de N, creo que es, no dice Sinar, sino que se la llevan al país de Babilonia para construir un templo. O sea, nombran Babilonia en cambio de No, Sinar. perdón, es que no soy si soy el único, pero te escucho muy bajito. ¿Ahí mejor? Sí, Sí, pero está cortando un poquito. ok. Eh, ya apagué mi cámara. ¿Se escucha un poco mejor? A ver, sí. En cambio, o sea, en cambio de decir Sinar, en la versión de Reina Valera, en la NBI dice que se la llevan al país de Babilonia para construirle un templo. Cuando el templo esté listo, colocarán la medida allí sobre el pedestal. Ok. Dice, Babilonia, pero cuando esté construido el templo, ok, pues ahí le agrega un nivel más de complejidad. Pero sí, es, Babilonia y Persia estaban muy cercanas, o sea, las capitales de los reinos, y es toda esa región donde está Irak e Irán. Entonces puede ser que esté por ahí preparada. O sea, en caso de que fuera un misil, pudiera ser que esté preparado por ahí. Y sobre la construcción del templo, aquí no dice, no sé si en otras versiones también lo diga, pero, pero pues tendríamos que descifrarlo más a detalle. Pero bueno, para continuar acá, les digo que pasamos a la sección 3, juicio y restauración de Jerusalén, del capítulo 7 al 14. Y para recordar el capítulo 58 de Isaías, tenemos esta sección del capítulo 7 que habla del ayuno que Dios reprueba. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío, ya que pasaron 2 años de las visiones anteriores, vino palabra del Señor a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y a sus hombres a implorar el favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor, de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y en Negev y la Cefela estaban también habitados? Y estas son como personas que llevaban mucho tiempo llorando y ayunando por la destrucción del templo y por todo el mal que vino sobre ellos. Y entonces le preguntan a Zacarías si tienen que seguir haciéndolo o si ya se va a cumplir la promesa, se van a cumplir las profecías y se va a establecer el reino de Dios. Y entonces Zacarías les dice que la siguiente sección, que se llama la desobediencia a causa del cautiverio, ahí les deja claro que en realidad todo el mal que vino, o sea,
como que les está diciendo, le están reclamando a Dios como ya basta de castigo, o sea, por tu culpa estamos ayunando, o sea, como diciéndoles, estamos ayunando porque nos estás castigando. Pero Dios les dice, pues no es por mí, o sea, en realidad es porque ustedes no quieren obedecer. Y aquí en esta sección, la desobediencia a causa del cautiverio, Dios les deja claro que en realidad todo el mal vino por la desobediencia. Pero les hace la promesa de que vendrá la restauración de Jerusalén. Y aquí voy a leer rapidísimo el capítulo 8. Ya llevamos sí, 1 hora, entonces vamos a apurarnos para terminar. Dice, vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho, estoy en el capítulo 8, versículo 1. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dijo, así dice el Señor. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Entonces aquí les está diciendo que Dios va a restaurar Jerusalén. Y para ellos pudiera ser muy sorprendente porque están regresando, están encontrando, ahí pueden ver en el libro de Nehemías, cómo ven que todo está destruido, cómo se entristecen grandemente, hacen ayuno y rasgan sus vestiduras y están así súper impactados y tristes de las ruinas en las que se encuentra el templo y la ciudad de Jerusalén. Y Dios les dice que parte de las promesas es que Jerusalén va a ser restaurada. Entonces, cuando le preguntan, ¿es posible que veamos que se cumpla la promesa en nuestro tiempo? Y entonces Dios les dice, claro que sí, o sea, yo amo Jerusalén, no me he olvidado de ella y fíjense cómo ya los regresé, o sea, se fueron cautivos, pero ya los regresé. Podemos en este momento empezar a cumplir las promesas. Unos versículos antes, en el capítulo 3, en la visión del sumo sacerdote Josué, se le quitan las vestiduras sucias y se le ponen vestiduras nuevas a Josué y se establece como sumo sacerdote. Entonces, es como la restauración de todas las cosas. Ese momento histórico tenía el potencial de que se cumplieran todas las promesas, de que se restaurara el reino y de que ahora sí, después del cautiverio, como que se cumpliera lo que estaba escrito, que desde ahí iba a estar reinando el vástago de David, iba a tomar el reino. Tuvo el potencial de ser la restauración de todas las cosas ahí, pero vamos a ver qué sucede. Dios dice, así dicho, versículo 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Esto podía haber pasado ahí. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos para edificar el tiempo. O sea, desde ya empiecen a cumplir, desde ya esfuércense porque esto puede suceder muy pronto. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente. O sea, como que aquí dice Dios que antes le dio libertad para que cada quien hiciera lo que le pareciera, y entonces por eso había enemigos y por eso había incapacidad de llevar a cabo esta obra que le está diciendo. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto, la tierra y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones,
oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, más esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. O sea, toda esta restauración podía empezar ahí y Dios les está diciendo, échenle ganas y lo haremos. Y el 16, recordando lo que vimos en la diapositiva anterior, dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Y ahí termina diciendo, vamos a llevar a cabo la restauración, vamos a llevar a cabo el cumplimiento de todas las cosas, y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Dice, demuestren que son diferentes a sus padres, demuestren que ya habiendo vivido el castigo del cautiverio, perdón, y viendo cómo se cumplió la promesa de el tiempo determinado que iban a estar en cautiverio y luego regresan y son parte porque vimos que tuvieron dificultades, pero luego el rey Ciro les impone paz y además les da los medios para que puedan reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Y entonces Dios les dice, ven cómo se están cumpliendo las promesas, lo único que les toca hacer a ustedes es corresponder obedeciendo y no actuando como sus padres. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues tristemente repitieron la historia y por eso no se restauró todo como debía haber sido. Pero bueno, siguiente subtítulo, Castigo de las naciones vecinas. Ahí va a haber también una profecía, como ya hemos visto en varios profetas anteriores, que Dios castiga a las naciones vecinas por jactarse y porque en lugar de aprender de el castigo divino, o sea, de ser testigos de que Dios castiga la desobediencia, pues se jactaron de que Dios los había entregado en sus manos y se envanecieron. Después se nos hace una profecía del futuro rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, versículo 9 del capítulo 9, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esto está hablando pues del rey que ha de venir para Sión y a grandes rasgos este libro nos hace saber que Dios no se ha olvidado ni se olvidará hasta el fin de los tiempos de las promesas y de que en Sión y en Jerusalén, que es donde él escogió, desde ahí va a reinar. Y bueno, esta profecía de que viene nuestro rey justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, pues se cumplió literalmente cuando Jesús entró a Jerusalén y fue recibido por la gente con palmas y demás. Sin embargo, ese es otro episodio en donde, como en este episodio de Zacarías, Dios les dice, vamos a hacerlo, y la gente no quiere. Jesús también por eso dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos y cumplir todo lo que está escrito y ya tomar el reino? Pero no quisiste, o sea, no quisieron en tiempo de... Hemos visto a lo largo de la historia cómo no quieren a través de la conquista de la tierra prometida, después los reyes no quieren, los jueces antes de ellos no quieren, y luego ya en el cautiverio, a través de los profetas, no quieren, y después cuando viene el mismo Mesías, el mismo rey de Jerusalén, no quieren. Entonces, ¿hasta cuándo? Bueno, pues ya llegará un momento en donde ya no habrá más desprecio o definitivamente entenderemos todas las cosas y seremos testigos de todas las cosas y no habrá forma de que rechacemos nuevamente. Y por eso es necesario que venga la tribulación y todas las cosas que están escritas tanto en este libro de Zacarías como en el libro de Apocalipsis para que seamos testigos del poder de Dios
y de la conclusión de todas las cosas, y entonces ya no podremos volver a negar y volver a rechazar el cumplimiento de toda la profecía. Creo que hasta aquí el cumplimiento de toda la profecía y el cumplimiento o sea, de lo que estamos esperando, el restablecimiento del reino. Dios redimirá a su pueblo, y creo que hasta aquí se quedó. Sí, ya no alcancé a poner más subtítulos, pero en general ya habíamos leído el capítulo 14 de Zacarías, que habla del día del Señor, que vimos en el libro de Abdías, y pues solamente para concluir me voy a ir al versículo del capítulo 14, versículo, ¿qué será? Eh, La primera parte habla de que Jerusalén va a ser restituida y demás, de que va a salir de ahí un río, de que va a venir el Mesías y pondrá sus pies sobre el Monte de Olivos. Pero antes de eso, dice, versículo 11, a ver, y morarán en ella, hablando de Jerusalén, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto está diciendo al final que se va a cumplir esto, pero antes de eso dice, y esta será la plaga con que irá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Entonces esto está hablando también del lenguaje profético de la tribulación. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, aquí nos está anticipando también, es un texto muy bonito que nos anticipa que los mandamientos se van a seguir respetando y cumpliendo, aun cuando ya esté establecido el reino eterno del Mesías. Hablando de las fiestas, hablando más adelante también habla de los sacrificios, y solo también quería mencionar algo, pero seguro si me lo pasé es porque no era de Dios que lo dijera, o sea, no era de Dios que lo incluyera, y no es vital para este estudio. Pieza del rompecabezas, como ya hemos visto vez tras vez, la desobediencia nos aleja de Dios. ¿Son testigos ustedes de eso? ¿Confirman que es cierto? Yo creo que sí. La obediencia nos acerca, al menos si no lo confirman por convicción, al menos por repetición, por todas las veces que lo hemos mencionado. Y de esta pieza aprendemos que la desobediencia sabotea, o sea que la desobediencia hizo que las promesas no se pudieran cumplir, hizo que se postergaran, que no vieran ellos el cumplimiento de la restauración. Y por el otro lado, el mensaje de Zacarías es que la obediencia nos restaurará. O sea que si queremos la restauración de todas las cosas, que si queremos ver el cumplimiento, tenemos que ser obedientes. Y a lo mejor no nos toque en esta generación ver la restauración final, pero lo que sí podemos ser testigos es que la obediencia restaura nuestras relaciones con nuestro prójimo, y podemos ser testigos de que la obediencia restaura nuestra relación familiar, nos restaura nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela. Y yo creo que eso sí pueden ser testigos ustedes. Si se esmeran a hacer estos 4 puntos que vimos acá, van a ver cómo se restauran las relaciones, y se restaura comenzando por su casa. Hablar verdad, comprométanse a hablar verdad cada cual con su prójimo. Apártense de la mentira, juzgar según la verdad y lo conducente a la paz, buscar la paz por sobre todas las cosas, no hacer nada para molestar, no hacer nada para incentivar el odio.
No piensen mal en su corazón contra su prójimo. Desde ahí empiecen en sus pensamientos, empiecen a hacer pensamientos positivos y no llenarse de comentarios negativos que surgen en su cabeza hacia sus prójimos y no amen el juramento falso, no dejen que ninguna cantidad, ninguna suma de dinero o ninguna conveniencia propia eh, los haga testificar falso o creer cosas falsas. Hasta aquí la pieza de hoy. Gracias por su atención, por haber prestado atención a los que sigan despiertos y a los que no. Espero que hayan tenido un lindo sueño lleno de visiones bonitas y no tan extrañas como las del profeta Zacarías. Pasamos con Peter. Bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen este, algún sueño que se les haya revelado en este tiempo, también bienvenido. Y si no, Peter y la actividad. Sí, muchas gracias, Fer. Fíjate que cuando era pequeño, yo no sé por qué, yo creía que Zacarías era el último libro de la Biblia, perdón, del Antiguo Testamento, del Tanaj. Entonces como que, digo, ya después me di cuenta de que no era el último, es el penúltimo, pero yo creo que lo relacionaba mucho con la Z, ¿no? Como el abecedario termina en la Z y Zacarías es con Z, como que así yo lo relacionaba cuando era pequeño. Y entonces, en ese sentido es un libro muy especial para mí porque pues ya cuando leí la Biblia por primera vez y cuando me metí a estudiar, pues ya dije como, wow, pues no, no es el último libro de la Biblia, pero sí habla mucho de los tiempos finales, ¿no? Entonces, no hay que tirar en saco roto nunca las profecías, chicos. A lo mejor son cosas que no están sucediendo en este momento, pero definitivamente va a venir el fin, va a venir la restauración, va a venir el juicio de Dios. Entonces hay que estar preparados para que no nos tome como ladrón en la noche, ¿no? Ya vamos a hablar más de esos temas ahora que entremos a los evangelios, pero sí, e insisto, un poquito de lo que les repetí la clase pasada. Estamos estudiando esa parte de la Biblia en la que cuando entremos al Nuevo Testamento, vamos a estar todo el tiempo referenciándonos a estas profecías, a estos profetas, a estos tiempos. Entonces es un buen momento para prestar atención eh, y así yo creo que va a ser mucho más rico estudiar eh, los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, porque ahora sí va a ser pura referencia y explicación de lo que significaban todas estas profecías. Entonces, gracias, Fer, estuvo buena la clase, muy sustanciosa, estuvo muy llena de aprendizaje, entonces te agradezco mucho, amigo. Y pues nada, entonces lo que sigue es la actividad. Y no sé si Rachel andes por ahí ya lista. Ya vi que activaste tu camarita. Buenos días, Rachel. Vaya. Platícanos, ¿ya estás lista? Sí, Súper. Pues estamos contigo entonces. Dinos qué nos toca hacer. y nos toca un juego de Kahoot. Genial. Permíteme un segundo. Bye, nos vemos en la siguiente clase. Bye, Oscar. Shabbat shalom. Ya voy arreglando todo, perdón. No te Perdónenme. apures, Rachel. Aquí estamos. Oigan, y en lo que está Rachel, les cuento que ahorita en lo que estaba la clase me puse el ventilador y sí, no se me acercó ningún mosquito. Eso está bueno. Bueno, tenía un Kahoot preparado, pero no sé si cuando te sale se puede borrar, porque Wow. no sé qué me pasó, pero
Según yo sí queda guardado. Eso es lo que siempre yo también he pensado. Ujú. Sí, porque yo en algún momento sí me he salido de mis creaciones y cuando vuelvo a entrar, pues sí están. ¿Estarás en No, la misma cuenta, Rachel? Sí, estoy en la cuenta de los teens. Ah, ok. A Creo que ver, es. voy a ver si puedo entrar de este lado. Sí, porque dice unsaved changes. Ujú. Entonces, no sé qué pasó. Ya estoy yendo yo también, ¿eh? A ver. Mm. Sí, como que no se guardó. ¿No lo ves por ahí? Mira, te voy a compartir mi pantalla tantito, Rachel. Mira, esto es lo que veo. Porque yo hice un duplicate. Veo que jugamos una vez la de Ageo y que se crearon dos duplicados de Ageo. A lo mejor es una de estas, ¿no? Sí, chequeé. Tiene que ser el que dice unsaved changes. Pero, Este. ajá. Pero están las mismas preguntas. Yo había cambiado las preguntas. Oh, ya, sí. Seguramente entonces sí no se guardó. A ver, que no les dejo de compartir. No, no. Hoy sí, creo que no se guardaron las preguntas. Tienes Mm, razón. Es que me salí. No sé qué hice. Me salí y preguntas. Wow. Pues digo, pensando en voz alta, no te preocupes primero que nada. Nos podría pasar a cualquiera de nosotros, porque nos han pasado cosas parecidas. Pero no sé, pensando, Fer, podríamos incluso a lo mejor, este, a lo mejor tener una doble actividad el siguiente Shabbat, porque también nunca hemos hecho una actividad para ver si los teens recuerdan la clase de la semana pasada. Podría ser. Este, no sé qué piensen, porque ahorita a lo mejor crear una, yo la veo un poquito complicado de la nada, ¿no? sí, definitivamente creo que sería complicado, pero está bien, no pasa nada. Yo creo que muchas veces nos ha pasado y no pasa nada, Richard. Lo que podemos hacer, que se me ocurre, es que, pues como ya estamos muy cercanos, a lo mejor escoger una canción. No sé cómo escogió Luis la canción de hoy. Las canciones de hoy, no sé si sí fue con la nueva, porque no escuché Luis, pero sí fue con la nueva dinámica de que te fuiste allá al grupo y viste si cuáles tenían corazoncito o no. Sí, sí vi, pero no había mensajes, creo. Ah, ok. Pues sí, publiqué todas las canciones que teníamos en la lista y Did you por mean ahora, Luis? ¿perdón? Ah, no. Ay, creo que se escuchó el micrófono. Y solo hay dos que se les pusieron like en el grupo. Entonces podríamos como despedirnos con una de esas dos y ya, o sea, como llenar el espacio de tristeza y desilusión de no tener actividad con una canción. No, no es cierto, está bien. Solo entonces sí hay que terminar la grabación primero, ¿no, Fer? Para lo del copyright. Claro que sí. Pues Shabbat Shalom a todos los que escuchen la grabación. Hasta pronto.